Pater, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, muy contento de hacer esta, ¿qué será? Sesión en vivo contigo. Muchísimos años de conocernos y de convivir, grandes experiencias, de verdad, muy, muy feliz de abrir este espacio para ti. Muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir contigo y pues con los miles de personas que nos están siguiendo ahorita en este momento. Sí, algunos se van a conectar, ahorita se van a conectar, por ahí unas personas, ya van conectándose. Primero que nada, agradecerte nuevamente y me encantaría que nos platicaras un poquito de ti, de dónde eres originario, cuántos años llevas de ordenado, qué has estudiado, dónde estás actualmente. Bien, yo soy originario del estado de Puebla, de un lugar hermoso que se llama, exacto, Metlaltoyuca, Puebla, mejor conocido como La Mesa. Eh, Ahí viví pues sí, 8 años de mi vida, porque 5 años, mis 5 primeros años viví en el rancho de mi papá y después 8 años estuve viviendo en la mesa y enseguida me mandaron a estudiar acá a Tampico y de aquí surgió, bueno, yo creo que desde antes la inquietud del sacerdocio. Mi vocación nace en medio de una familia que en su momento era poco religiosa y Y ya después, pues, en mi caminar de catecismo y demás, fue despertándome toda esta inquietud. Eh, Hasta entrar al seminario. Entré al seminario en 1990, en agosto de 1990. O sea, estamos hablando de casi 30 años. Eh, y fui ordenado sacerdote el 24 de septiembre de 1999. O sea, tengo 20 años de sacerdote. Wow. Eh, en este recorrido de mi ministerio sacerdotal, pues bueno, estuve en la parroquia de Santa Bárbara, en Ocampo. Solamente estuve 9 meses, muy feliz también en aquel lugar. Después fui coordinador del seminario menor en Ciudad Mante. Enseguida fui ecónomo del seminario. Ahí nos encontramos grandemente en esa misión. Eh, y después de ahí me mandaron a estudiar a Roma, teología bíblica. Allá Wow. estuve estudiando y a mi regreso me asignaron como administrador parroquial de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. Después me enviaron a la parroquia de San Felipe de Jesús en la Morelos, la Colmor, la 89, Sí. 89-90. Y enseguida me cambiaron aquí, a la parroquia de San Pedro y San Pablo, y aquí pues voy para 3 años y medio en esta comunidad parroquial, también muy feliz. En cada comunidad donde he estado, he sido inmensamente feliz. Fíjate que gracias por compartir esos puntos. Has recorrido toda la diócesis de Tampico, ya has estado la experiencia de estudiar en Roma la cuestión bíblica, que es una de sus grandes fortalezas. Hoy, hoy, hoy realmente me asombra mucho que nos comentes que a lo mejor tu familia no era tan religiosa y a pesar de eso, el Señor te llama. ¿Cómo es ese llamado al seminario? Eh, Estando yo en el catecismo, tenía yo 5 años cuando me enviaron al catecismo, recién llegado a la mesa y a vivir ya con mis papás propiamente, empiezo este curso de oyente, porque en realidad los que iban inscritos al catecismo eran mis dos hermanos mayores que yo, somos 5 de familia, yo soy el cuarto, los dos mayores, la segunda y el tercero, ellos sí estaban inscritos, yo no, yo solo iba de oyente, pero pues desde el primer día me gustó muchísimo y estudiaba mucho, lo que me pidieran yo lo estudiaba y me apliqué demasiado, creo que hasta más que mis hermanos, al punto de que cuando terminó el curso la madre tuvo que decirle al párroco que iba a hacer conmigo, que yo ya me sabía todo, que iba todo lo que me pedían, que si el rosario, que si la misa, que la cantada, lo que fuera, yo estaba ahí, siempre levantaba la mano y decía yo quiero, yo voy. Y entonces me tocó a mí, curiosamente,
a mí jalar a mi mamá. Porque si la madre decía junta, yo estaba como cuchillito de palo con mi mamá. Es que es junta y el próximo sábado, y no se te olvide la junta. Plática de formación por los papás, y es que la formación, y tienes que ir, te recuerdo, faltan 3 días y mañana es, y era mucho mi insistencia. Entonces, más bien, más que mi mamá me llevara a mí a la iglesia, yo llevé a mi mamá, porque no era ella muy asidua a participar en celebraciones y demás. Entonces, esta fue por supuesto, una gran manifestación del amor providencial de Dios que se valió de un pequeñito para jalar a una familia, en este caso a mi mamá, y porque no fue así con mi papá. Mi papá fue más duro de roer, pero es un alma súper buena, que le costó mucho trabajo mi decisión de aceptar este llamado que el Señor me había hecho, pero digo, con el tiempo, yo siempre he dicho que todo esto es un proceso. Entonces, con el tiempo fue aceptándolo. Pero mi vocación nace ahí, en el contexto de una familia recién conversa, que poco a poco se iba acercando a Dios y poco a poco iba descubriendo al Señor. Imagínate qué tan fuerte fue la conversión de mi mamá, que después llegó a ser la coordinadora de la comunidad parroquial. Wow. De ser una mujer alejada, llega a ser una mujer muy entregada. Y fue a muchas comunidades. Mi mamá es comadre de quién sabe cuántas señoras alrededor del pueblo, en los ranchos y ejidos, porque iba a dar catecismo. Era increíble verla, que llegaba a alguna comunidad y a veces montaba a caballo, a veces ella iba manejando, a veces iba caminando, pero ella llegaba a las comunidades. Es que es comadre de medio mundo. Hoy es cumpleaños de tu mamá. Hoy es cumpleaños de mi mamá. Ya, Felicidades, mami. precisamente, Sí, muchos saludos a tu mamá hermosa. Fíjate que gracias, tenemos gracias. muchos años de conocernos, de teología más o menos, y muy gratas experiencias. Y quiero poner sobre la mesa un punto para mí muy importante. Eres de los sacerdotes, hay muchos sacerdotes, pero eres uno de los sacerdotes que siempre se ha destacado por hacer las cosas más allá que bien. Eh, a lo mejor no se nos daba la herramienta de aprender el idioma de inglés y tú te esforzaste por aprender y hablar muy bien el inglés. A lo mejor no teníamos a la mano ciertos conocimientos, pero tú ibas a la biblioteca a estudiar más. Te lo quiero decir ahorita que tengo la oportunidad de agradecerte muchísimo, porque me atrevo a decirlo así, eres como el parteaguas en esta tecnología de las redes sociales que estamos viviendo ahorita en la cuarentena. Estamos encerrados, casi no salimos y obviamente la Semana Santa que acaba de pasar la vivimos diferente, pero tú siempre has estado como que haciendo las cosas diferente. Te agradezco mucho que todos los días nos mandas la reflexión del Evangelio y antes de ese suceso, ¿no? Y ahorita no sé de dónde salió tanta creatividad, yo creo que es el Espíritu Santo, que has hecho las cosas diferentes, pero para mantenernos cerca de Dios. Y eso también te lo agradezco muchísimo. Y yo creo que muchas personas de la comunidad te lo agradecen mucho porque te pusiste afuera a confesar, dice la comunión, los sacramentos no se quedaron en la parroquia, sino seguiste tú con esa labor, aparte de transmitir la misa en vivo y hacer todas las cosas que corresponden litúrgicamente, has hecho las cosas diferentes y eso te lo agradezco muchísimo. ¿Cómo surgió esta idea de hacerlas así? Pienso que desde que Dios nos llama para este ministerio y esta vocación tan hermosa, el Señor pone en nosotros todos esos dones que necesitamos para poder transmitir su palabra. A mí se me ha quedado siempre bien grabado, cuando le hicieron una pregunta al Papa Gregorio, recuerdo, no me preguntes el número porque no, que el primero, el segundo, el tercero, no recuerdo. Eh, Más bien él le hacía una pregunta a su director espiritual y le decía, ¿cómo ves mi pontificado? Y la respuesta que él recibió es, pues lo veo bien, lo único que tengo que echarte en cara es que han detenido ustedes como iglesia la palabra que corre velozmente. Entonces, eso ha golpeado siempre mucho mi mente y mi corazón. El hecho de no detener lo que Dios quiere que corra como un río, como todo un torrente, no detener la alegría, no detener la gracia, ¿sí? No detener la fe, no detener la esperanza, no detener el amor de Dios. Entonces, desde que inició esto,
lo tengo claro, es buscar todos los medios por los que uno pueda hacer que ese torrente siga fluyendo. Entonces, era ponerme en oración, por supuesto, pues, tratar de ser prudente. Gracias a Dios tengo varios amigos sacerdotes también, varios amigos doctores a los que yo les preguntaba, oye, ¿será prudente? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que cuidar? ¿Cómo tengo que cuidar a las personas? Y bueno, preguntando por aquí y por allá. Entonces, primero poniéndolo en oración, después consultando a las personas que saben de esto y entonces sí, salir y ofrecer un servicio. Así sí he salido a confesar, sí he salido con el Santísimo a dar la comunión. Siempre ha sido primero orando y después consultando cómo poder yo cuidar también a las personas. Por supuesto que no me queda la menor duda que si llego a Cristo, pues no hay alguien mejor con quien podamos estar a salvo. Y eso es lo que me deja la tranquilidad de saber que les llevo al Salvador mismo y les transmito la salvación misma, porque es la gracia la que corre solamente. Uno es el puente por donde pasa toda esta bendición de Dios. Entonces, de ahí ha salido, de la oración, pienso yo, y a lo mejor luego pienso que no tanta oración mía, que espero que sí, sino de mucha gente que sé que ora mucho por mí. Y lo agradezco enormemente porque nos sostienen y yo creo que de ahí sale pues, la creatividad. Muchísimas gracias, padre. Y sí, yo creo que pues lo acaba de decir muy bien todo, toda esa experiencia. Obviamente es Dios el que obra, y gracias por ser ese instrumento y atreverte, porque a lo mejor te habla y te habla, pero no das ese paso de atrevimiento. Quiero aprovechar este momento, porque mira, yo me mega emocioné. O sea, yo entraba a mis redes sociales y yo te veía en la misa, te veía en la reflexión. O sea, veía muchos sacerdotes. Es, eh, es diferente verlos. O sea, lo voy a decir así con toda humildad, si para mí rompieron ese paradigma, que luego el sacerdote se le tiene muy ubicado en la parroquia, encerrado. Yo me imagino que a lo mejor un par de jóvenes también se toparon con esta realidad de entrar a su Facebook y de repente ver, ¿qué hace aquí mi maestro, que a lo mejor una vez me dio clases? ¿Qué hace aquí mi párroco, que siempre lo veo ahí atrás del altar? Y a lo mejor sienten un llamado, pero no saben qué es ese llamado. Sienten como diciendo, yo también me gustaría hacer eso, pero no sé cómo. ¿Qué les podría decir a esos jóvenes que en esta época de cuarentena, que lo están viendo diferentes a los sacerdotes? ¿Qué mensaje les pudiera dar si sienten algún llamado, pero no saben qué es un llamado? En esta, muy en particular, en esta experiencia que nos está tocando vivir de encierro, de cuarentena, en donde muchas cosas se pueden volver tan rutinarias y el espacio limita muchas otras actividades que realizamos, es, es recibir, me quedaba yo pensando, es recibir demasiada información que a veces pues te hartas y dices, ya no quisiera escuchar nada. Eh, pero sí recomendaría a los jóvenes, en primer lugar, cuando vean tantas actividades que se realizan o tanta información, a veces no tanta información es muy buena, pero más pensamiento, más meditación, más tiempo para estar a solas, no consigo mismo. Yo siempre he pensado que estar a solas consigo mismo es lo peor que podemos hacer porque el corazón humano es el más traicionero. Sí. Estar a solas con Dios, en donde se da la oportunidad de escucharlo. Yo siempre digo, cuando platico con algunos jóvenes, porque, pues bueno, llega tal vez la adolescencia, la juventud, donde no quieren saber ya nada de Dios, Sí. les fastidia, son sus intereses y demás, pero les digo que la palabra de Dios está dentro de ellos. Y me pongo a hacerles preguntas, les digo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de cuando Jesús multiplicó los panes? Sí, claro, sí me acuerdo. ¿Te acuerdas cuando caminó sobre las aguas? Sí. ¿Te acuerdas de la última cena? Sí. ¿Cuando le lavó los pies a los apóstoles? Sí, sí me acuerdo. Cuando resucitó a Lázaro, no, también, cuando lo crucificaron. Digo, ¿te das cuenta? Esa palabra está dentro, está ahí dentro de tu corazón. Solo que es como el WhatsApp, ¿no? Entran tantos mensajes que ese mensaje de Dios que estaba hasta arriba en primer lugar se ha ido yendo hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta que lo pierdes y ya no lo tienes presente. Entonces,
es invitarlos primero que todo a hacer un momento de silencio donde puedan permitir que esa voz de Dios que está en su interior, porque lo recuerdan, resuene y que escuchen esa voz, porque no va a haber una voz de ultratumba, como dicen, bueno, ¿y cómo Ujú. puedo identificar que Dios me habla? Bueno, es que a Dios no hay que buscarlo tanto afuera cuando quieres meditar, sino dentro de ti, ¿no? Como decía San Agustín. Sí. Entonces, y yo invito a los jóvenes a liberarse de la exterioridad, porque a veces eso es lo que más nos esclaviza, y a tener un poco más de interioridad. Y si quieren llamarlo de otra manera, pues pensar un poco más, darse tiempo de pensar, de razonar las cosas, de meditar las cosas. Y bueno, al vernos en esto que ahora, pues yo creo que providencialmente también el Señor nos empuja, así como que, a ver, vayan a las redes sociales porque ahorita ahí están los jóvenes, Ujú. y muéstrenles que ustedes son seres humanos que también entran en relación con este mundo que ahora los atrapa a ellos, y ver que uno es también alguien que interactúa con redes sociales, alguien que sabe lo valioso de estas plataformas para transmitir un mensaje, para luchar por una causa, en este caso nosotros, luchar por la causa de Dios, por el reino de Dios, que es reino de amor, de paz, de justicia, de gracia, de santidad. Y yo los invitaría, entonces, los invito más bien a que se den esta oportunidad, en primer lugar, de hacer silencio, de escuchar a Dios y de contemplar que el Señor nos invita a jóvenes, porque todavía me siento joven, Sí, claro. de carne y hueso, con muchos efectos, que caminamos hacia una vida plena, pero que todavía no llegamos, que no le exigimos a nadie perfección, tampoco yo en particular no le permito a nadie que me exija perfección, porque todavía no llego a la meta. Soy un hombre sacerdote que está creciendo en el amor, que comete muchos errores, que hay muchas cosas que por supuesto no sé, pero que cuando las voy descubriendo las disfruto como enano, y cada vez que descubro algo del Señor en su palabra y en la experiencia de la intimidad con Él, eh, lo disfruto demasiado, me lleno de mucha alegría. Entonces, a los jóvenes yo los quiero invitar a que no vean tanto aquello de la renuncia, lo que hay que dejar, Ujú. sino, digo que también esto es real, Sí. porque cuando se habla de conversión también es como que ay, hay que dejar todo, la diversión y las parrandas y las pachangas, y etcétera, etcétera. Eh, la REU, como dicen, ¿no? ¿Verdad? Ay. Eh, Sino más bien lo que se disfruta, la gran alegría que hay en el corazón de quien le gusta servir, le gusta. Yo disfruto mucho, por ejemplo, escuchar a las personas. Disfruto demasiado poder tocar el alma de una persona, así le llamo yo, Ujú. tocar su alma, poder sanar o ayudarle a sanar una herida, o llenarlo de esperanza, o redireccionar su mirada hacia la meta, hacia la luz de Dios, y ver que haya un cambio en las personas y ver cómo disfrutan una alegría diferente. Eso es enorme. O poderles ayudar también, no solo espiritualmente, porque ahora, por ejemplo, en esta crisis, pues nos ha tocado también entrarle por favor, donen despensas, los comedores, no se Sí. olviden de los más necesitados, y visitar a los enfermos, etcétera. Hay muchas cosas que corporalmente también uno realiza y llenan de mucha satisfacción. Entonces, es una vida completa. Maravilloso, qué padre. Lo importante que se va a quedar aquí grabado porque es un mensaje muy fuerte y muy directo para todos, principalmente para los jóvenes. Si me lo permite, voy a poner aquí tus redes sociales porque sé que más de uno va a querer platicar contigo directamente y abrir el espacio. Y siguiendo con esa misma línea, padre, ya son muchos años de ordenado. Ya nos comentaste a lo mejor algunas pinceladas de las cosas que pudieras responder a esa pregunta, pero si pudieras compartir una experiencia que tú digas, doy gracias a Dios por mi misero sacerdote, valió la pena decirle sí al Señor. Pueden ser muchas, yo creo que son muchísimas, pero una que nos compartas. Sí, definitivamente que son muchas, y tal vez la quisiera englobar. Hace rato te decía que para mí es todo un proceso. Todo esto desde que nazco, desde que estoy en el vientre de mi madre, ha sido todo un proceso. El hecho
la formación en el seminario, ahora recapitulando muchas cosas, pues valoro muchas cosas, valoro la enseñanza, valoro los regaños, valoro pues las misiones, el apostolado, valoro tanto. Y después siendo sacerdote, he visto cómo Dios me ha dado la oportunidad de conocerlo un poco más, Ujú. de crecer en la fe, de crecer en la caridad, de tener otra mirada sobre mí mismo, sobre la realidad de las personas. Y esto me ha ayudado a atesorar muchas experiencias que han enriquecido mi vida sacerdotal. Una experiencia que creo que Sí. es como un parteaguas en mi vida sacerdotal es estando en Roma. Eh, Estudiando me tocó la oportunidad de compartir con varios sacerdotes de otros lugares y llegó el momento en que a uno de los compañeros sacerdotes se le muere su papá y tenía que regresarse a Roma, perdón, a México, Sí. eh, y no tenía dinero. Entonces, bueno, lo voy a hacer breve. Eh, Sí. Después de tocar muchas puertas, no hay dinero y, y pues bueno, le digo, pues ni modo, al final de la jornada, pues lo trato de animar, me despido de él y me voy a mi recámara y cuando llego a mi recámara y cierro la puerta, escucho una voz en mi interior fuerte que dice, hipócrita. Y yo así como que, ¿quién? ¿Yo? Y resonaba fuerte. Yo seguía en mi recámara y decía, hipócrita. Entonces dije, pues sí, o sea, yo le puedo ayudar. Entonces, pues bueno, me salí de mi recámara, fui a la habitación de él, toqué y le dije, ¿sabes qué? Pues vamos a comprar tu boleto para que te vayas a México. Y me dijo, no tengo dinero, pues yo te lo voy a prestar y cuando regreses, pues me lo pagas. Eh, Total que, bueno, pasó esto y pasaron otras dos experiencias muy parecidas que se trataba de dar dinero. Total que llegó el momento en que yo me quedé con 150 o 200 euros para vivir todo un semestre. Más. Entonces, pues lo más fácil era como que hablar y pedir ayuda, y pues porque el pobre padre Gustavo ya no tenía dinero, ¿verdad? Pero dije yo, pues bueno, debo asumir mis decisiones y si yo así quise ayudarle, pues ahora me aguanto, ¿verdad? Entonces yo iba al Santísimo, porque cuando todos se iban a cenar o a pasear los fines de semana, yo me quedaba muy frustrado porque no tenía dinero. Afortunadamente todo lo necesario ya estaba cubierto, Sí. entonces pues ya el resto era pues, para salir a disfrutar. Entonces yo iba con al Santísimo y le decía, a ver, diviérteme, porque por andar de hermanita de la caridad, ahora estoy encerrado, ¿verdad? Sin poder ir a ningún Sí. lado. Total que era mucha mi insistencia. Iba muchas veces al Santísimo a, a reclamarle al Señor que por haber hecho el bien yo me había quedado sin poder disfrutar con los demás. Total que no recibía ninguna respuesta. Y como estaba Ujú. estudiando Biblia, mejor me llevaba mi Biblia y todo lo que tenía que hacer de tarea ahí al Santísimo, pero como para estar como cuchito de palo con él. Y para decirle, pues ahora aquí voy a estar, como quiera aquí voy a estar para ver a qué horas vas a hacer algo. Entonces, en el estar estudiando nada más la palabra, no orando, ni Ujú. meditando, no teniendo un encuentro con la palabra, de pronto, aquello que estaba yo leyendo como estudio golpea, como digo yo, mi corazón y de repente digo, ¿me estás hablando a mí? Y seguía leyendo y otra vez, y decía yo, ¿me estás hablando a mí? Bueno, total que entonces ya al ir, ya no era tanto estudiar, sí, iba a estudiar, pero ya era disfrutar de que el Señor me hablara. Y a lo contrario que muchos pudieran pensar de que qué padre, Dios me habla, me siento muy bien, me sentía peor. Cuando empecé a escuchar la voz de Dios, yo Ah, me sentía peor porque eh, es como dicen, ¿no? Cuando tú vas a un lugar y a lo mejor la camisa está medio arrugada o está rota y demás, pero es en la noche y dices, pues no importa, está en lo oscurito, no se nota, ¿verdad? Pero si sí. te acercas a la luz, pues sí se va a notar, ¿verdad? Entonces yo tuve esta experiencia de estarme como acercando a la luz y entonces se me notaban mis manchas, todos mis pecados, todos mis errores y demás. Entonces por eso pues me sentía mal y cada vez me sentía más mal. Entonces llegó el momento en que dije, basta, o sea, yo no tengo que ser sacerdote, ni tengo por qué estar aquí, porque este lugar le pertenece a alguien más, porque yo no he hecho todas las cosas bien como tienen que ser.
Entonces, tomé la decisión de regresarme. Pero afortunadamente platicando con un sacerdote me dijo, bueno, vete a despedir del Señor y listo, ¿verdad? Entonces cuando yo voy ante el Santísimo de nuevo a decirle, pues gracias por esta experiencia, ya me voy, de pronto siento la mano de este sacerdote llorando, sentí la mano en un hombro que no era de ningún ángel, era del sacerdote, que me dijo, ya pasó, levántate y vuelve a empezar, o sea, haz las cosas bien, ¿no? Esa es la oportunidad que Dios te da. Entonces, para mí fue el haber ido a descubrir a Roma después de hablar directo al corazón y que primero te hace pedacitos para hacerte de nuevo, para darte la oportunidad de cambiar, de transformar tu forma de pensar, tu forma de expresarte, de dirigirte. Y bueno, no regresé a un santo, porque como dije hace rato, que nadie me exija perfección, pero sí regresé convencido de conocer a un Dios que habla, que necesita ser escuchado. Y creo que vengo a predicar eso. Regresé a predicar eso acá a mi comunidad, a decirles cuánto nos quiere decir el Señor y cuánto nos quiere enseñar de lo que es la vida. Esa es para mí una experiencia que ha marcado mucho mi sacerdocio. Padre, mil gracias y qué fuerte, la verdad, mira, me puse así la piel chinita porque hay mucho que reflexionar atrás de esto, ¿no? A veces uno piensa, el sacerdote, pues eso es, tiene una comunicación directa con Dios, no hay ningún problema espiritual, pero el enfrentarse cara a cara con Dios y a ver, exígeme y te pide una respuesta y Dios también te está hablando, te le agradezco muchísimo esta experiencia, la verdad te lo agradezco bastante, es muy fuerte para poder meditarla. Y continuando con esta misma línea, estoy así en shock porque se me hace una experiencia bien fuerte que luego lo platicaremos a lo mejor ya personalmente. Algo que a mí me agrada ver entre los sacerdotes, ahorita que dices que platicabas con un sacerdote y te puso la mano, no sabes cómo me llena ver a un sacerdote cuando se confiesa con su hermano sacerdote. Eso es una imagen maravillosa. Y en esta época que estuviste en Roma y estudiando Biblia, quiero aprovechar para hacerte una pregunta. Hay muchas personas que quieren empezar a leer la Biblia y a veces se topan con que por dónde empiezo, o sea, sé que hay un Nuevo y un Antiguo Testamento, agarro un libro como lo dicen, donde se abre y ponga el dedo ahí empiezo. No sé si nos puedes compartir algunos tips así súper sencillos para empezar a leer la Sagrada Escritura. Bien. Pienso que algo importante como para tener una experiencia extraordinaria de leer la Biblia es practicar la lección divina. Okay. Con estos 4 pasos, los clásicos, que son la lectura, la meditación, la oración y la contemplación que lleva a la acción. En el primer paso se trata solamente de escoger un texto pequeño. Normalmente los textos de la Biblia vienen los títulos en negritas y un texto de otro se diferencia con los títulos que están en negrita. Esa es una unidad de texto que se puede leer y releer muchas veces en este primer paso. No se trata de leer páginas, sino pequeños textos o unidades de texto. Y descubrir quién habla, a quién le habla, de qué habla, en qué lugar están, los movimientos que hacen, cómo reaccionan, cómo influyen en el otro. Que quede bien claro lo que dice el texto. Después de este primer paso de la lectura, hacer el segundo paso, que es la meditación. Si en la primera parte lo que se trata de responder es qué dice el texto, en la segunda parte, en la meditación, es ahora responder a la pregunta ¿qué me dice el texto? ¿Qué me dice a mí la palabra de Dios? Después de haber entendido qué dice, ahora voy a dejar que el texto me confronte a mí, me pongo frente al espejo de la palabra y dejo que el Señor me hable directamente a mí, porque todo texto de la Escritura tiene que ver con nosotros, porque es nuestra historia, es la forma de interpretar. La Biblia no es solo para ser interpretada, la Biblia, que es la palabra de Dios, interpreta nuestra propia vida. Es ahí donde podemos tener la mejor interpretación de lo que nosotros vivimos, de lo que experimentamos. Entonces, en ese segundo punto es responder a ¿qué me dice el Señor con esta palabra?
Y después de haber comprendido qué me dice, entonces pasas al tercer paso, que es la oración. Ahora la pregunta a responder es, ¿qué le digo? ¿Qué le digo al Señor de esto que me ha dirigido directo a mi corazón? Entonces, ¿qué le digo al Señor después de lo que Él me habló? Es seguirle el tema. Yo siempre digo, no le vayas a salir al Señor con otro tema. No le vayas a hablarle de tu abuelita o de los problemas y demás, que hay momentos de oración para eso, sino se trata de responderle al mensaje que Él te está dando. Entonces, ya sea que le pidas perdón en tu diálogo, o le des las gracias, o intercedas por alguien más, o lo alabes, o lo bendigas. Y por último, el cuarto paso es la contemplación. Ahora es ¿a qué te vas a comprometer? Es ponerte frente al misterio de la palabra y tener una mirada penetrante sobre uno mismo y sobre la realidad, y ver qué cosas puede uno cambiar o qué es lo que uno puede cambiar en la situación en la que se está viviendo, y comprometerse a hacer algo. Porque si nada más se siente bonito de que Dios me habló, pero no me comprometo a nada, pues no tiene caso. El diálogo no tiene frutos. Pero antes de eso, lo más importante, antes de leer la Biblia, es invocar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien inspiró la palabra, y finalmente como le decimos, hay páginas oscuras de la Biblia que no son tan fáciles de entender, pero el Espíritu Santo que inspiró, Él es el que nos ayuda a entender, porque finalmente Él sabe lo que Dios quiere decirnos, ¿verdad? Y nos agarramos de Él y pedimos unción para poder interpretarlo. Esto es como la manera de poder leerla. ¿Por dónde empezar? Yo recomiendo siempre empezar por los Evangelios, por el Nuevo Testamento, porque finalmente es la plenitud de toda la Escritura, y el mismo Evangelio va refiriéndonos mucho al Antiguo Testamento y a otros textos también del Nuevo Testamento. Es toda una experiencia de conversión, y digo, hay muchos especialistas que proponen empezar con los Evangelios, y otros que proponen empezar con los Salmos. También es una experiencia maravillosa, porque si te lees del Salmo número 1 al 150, es toda una experiencia de conversión, porque los primeros 41 salmos hablan de muchos sentimientos que nosotros tenemos. A mí hay uno que me encanta que dice, pártele la cara a mis enemigos, porque a veces es ese sentimiento que hay dentro de uno, pero cuando uno se lo entrega a Dios, pues uno sabe que Dios va a transformar ese sentimiento, ¿verdad? Porque de eso se trata. Cuando uno ora con los salmos, uno aprende a orar. Hay cosas que uno cree que no le puede decir a Dios, pero con los salmos uno aprende que hay muchas cosas que sí se le pueden decir al Señor. Y entonces ahí es donde aprendemos a hablarle al Señor, tanto a darle gracias como a alabarlo, a bendecirlo, a interceder, a suplicarle, a pedirle perdón. Ahí aprendemos a orar. ¿Sí? Y ahí cuando nos apropiamos de las palabras y cambiamos los nombres por el mío, ¿verdad? O por la persona con la que yo tengo el sentimiento, agarra más fuerza todavía el texto. Entonces yo recomiendo que sea por los Evangelios, o también tener la experiencia de los Salmos. Perfecto. Padre, siempre es una delicia platicar contigo porque en cada palabra nos nutres. Cuando tenemos oportunidad, mi esposa y yo, ir corriendo a escucharte en las homilías, siempre salimos alimentados de la palabra de Dios y de tus enseñanzas. Muchísimas gracias. Podemos platicar toda la tarde porque contigo se aprende un montón y es una delicia platicar. Te agradezco mucho el espacio. Quiero cerrar esto con algunas cosas que me quedo en esta entrevista contigo. Una, la sencillez que tienes como persona, como hombre, como sacerdote, que siempre te has dejado iluminar por el Espíritu Santo para hacer esas grandes cosas que estás haciendo y que siempre has hecho, y que nunca dejes de hacer las cosas diferentes. Eso te lo agradezco yo muchísimo como persona, como amigo que somos. Siempre hacer las cosas diferentes que nos nutren a todos. Mil gracias, de verdad. Gracias a ti, Pedro, por esta oportunidad de comunicarme con las personas, de transmitir pues, lo que Dios me ha dado. Quiero anteponer, sobre todo, que me reconozco como un hombre pecador, muy limitado, que hago mi esfuerzo de hacer las cosas bien. No siempre lo logro, ni siempre hago bien las cosas, pero digo, no es que me esté latigando, solo estoy como reconociendo pues lo que soy. Digo, no quiero
ser falso aquí, transmitir lo que ni he experimentado, ni lo que he vivido, ni de aquello que estoy convencido. Estoy muy agradecido con Dios de que me dé la oportunidad siempre de empezar cada día la aventura y de darme la oportunidad de reconocerme mis fragilidades y la oportunidad de reparar y de aprender muchas cosas. Definitivamente que me hace falta aprender muchas cosas, pero bueno, lo que tengo con mucho gusto, con toda la fuerza que hay en mi corazón, es lo que doy. No doy lo que no tengo, eso sí estoy convencido. Así es que muchas gracias por compartirme, muchas gracias por elegirme para platicar contigo y deseo que esta plataforma que ahora tú estás ofreciendo, digo, estas entrevistas, lleguen a más de uno, tal vez con que a uno le llegue una palabra, pues bueno, gracias a Dios por eso y gloria a Dios siempre. Gloria a Dios, gracias, Padre. Me despido muchísimo y te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Muchas gracias, Padre. Gracias, Dios te bendiga. Bye bye. Bye.